Buen día, profesor. Mi nombre es Lucio Alfredo Acurraya y actualmente veo con usted el curso de Cátedra Bolivariana. Para nuestro trabajo final se nos ha pedido que hagamos un podcast sobre el derribamiento de las estatuas de Gonzalo Jiménez de Quesada ocurrido el viernes 7 de mayo del 2021 y posteriormente el viernes 14 de mayo el derribamiento de la estatua del general Santander. Entonces, teniendo en cuenta los anteriores sucesos, deberemos sustentar tres argumentos a favor y 3 en contra de cada uno de estos actos. Posteriormente, deberemos contar como mínimo con 2 fuentes bibliográficas de investigación. Para terminar con 24 fuentes de información. Entonces empezaremos con Gonzalo Jiménez de Quesada. Los argumentos a favor podremos encontrar el primero como la reivindicación de los pueblos indígenas del Cauca, los Misat y los Muiscas. Los protagonistas de estos actos son los indígenas Misat, quienes en medio del paro nacional han adelantado varios actos de protesta contra las estatuas de la colonización y la represión española contra su comunidad. Consideran que las representaciones simbólicas de los conquistadores no reivindican su historia de lucha y resistencia, sino que glorifican el asesinato de miles de sus antecesores. En pocas palabras, para los Misat es una especie de juicio histórico. Como segundo argumento, con esto se evita la apología a la invasión extranjera y a la adulación por quienes han hecho sufrir a nuestro pueblo. Recordemos que Gonzalo Jiménez de Quesada nació en 1509 en Granada, España, y llegó a Bogotá en 1537, luego de una campaña conquistadora en la que atravesó a sangre y fuego desde Santa Marta, pasando por Barrancabermeja y Santander, hasta el interior del país. Para este momento aún no ostentaba el título de conquistador, pues se desvió de su ruta hacia Perú al escuchar que por la región que atravesaba existían lagunas de sal. En su travesía pasó arrasando con comunidades indígenas y quedó con solo 166 soldados de los 600 con los que contaba. Su campaña terminó el 6 de agosto de 1538, cuando llegó a la Plaza de la Yerba, que hoy se conoce como Plaza Santander. Como tercer argumento, se puede considerar una práctica histórica el derribar estatuas o monumentos que subliman a una población o región y más de un hombre que pudo ser considerado o que puede ser considerado como el mayor violador y conquistador sanguinario de un pueblo. Comprender que este fenómeno cultural hace parte de nuestra historia permite ver que acontecimientos como la caída de estatuas de dictadores como la de Saddam Hussein en 2003 o del muro de Berlín en 1989 y hasta el edificio Reichstag en 1933 también implicaron la destrucción de monumentos en Afganistán, que se destruyeron los gigantescos Budas de Bamiyan con más de 1000 años de antigüedad. Abro comillas, la vandalización es una realidad polisémica llena de preguntas, enfoques y diferentes perspectivas por todo lo que implica físicamente, legalmente, simbólicamente, socialmente y estratégicamente. Los argumentos en contra de estos actos podemos nombrar como primero que de una forma incoherente hace parte de nuestra cultura y nuestro legado. El nombre de Gonzalo Jiménez de Quesada es bastante conocido en la historia de Colombia por haber sido el fundador de Santa Fe de Bogotá y haber comandado la primera expedición conquistadora en tierras de los Muiscas. Sin embargo, no debemos olvidar que esta misma expedición realizada durante los años 1536 y 1537 fue la que estableció el dominio sobre el interior del país y consagró
al Río Grande de Magdalena como la principal vía de comunicación entre la costa atlántica y las regiones montañosas centrales. El segundo argumento que traigo a colación es que Jiménez de Quesada fue el fundador de Santa Fe de Bogotá, donde esperó a que llegasen los otros ejércitos que habían participado en la conquista de la región, el de Sebastián de Belalcázar y el de Nicolás de Federman, y se entrevistaron con el rey para ver quién se quedaba con la gobernación, decidiendo que no sería ninguno de los tres. A Quesada se le dio el título de gobernador del Dorado. Y por última, podemos decir que fue un escritor de obras literarias importantes, como el Antijovio. Jiménez de Quesada enfermó de lepra, y por la estigmatización y prejuicios que recibían los pacientes de esta enfermedad, se tuvo que aislar en Suezca. Durante este tiempo se decidió a escribir varias obras, como ya lo nombré, el Antijovio. También encontramos las obras como los Anales y Memorias sobre los descubridores y conquistadores que entraron conmigo a descubrir y conquistar este nuevo reino de la Granada, entre otros. El libro Antijovio de Jiménez de Quesada argumenta contra la propaganda antiespañola alimentada por los grabados de Jean Teodoro de Brie y el rechazo a las acciones armadas llevadas a cabo por el Imperio Español durante el siglo XVII. La presente edición conserva la ortografía original y se basa en la de 1952 en Bogotá, Instituto Caro y Cuervo. Siguiendo con nuestro próximo hecho, el derribamiento de la estatua de Francisco de Paula Santander, podemos nombrar como argumentos a favor de este hecho la ordenanza de algunas ejecuciones hechas por Santander, que mandó a fusilar a 38 prisioneros realistas en un acto de crueldad innecesaria, que conspiró contra Bolívar para matarlo, que era un poco tacaño y frío, afirman algunos de sus detractores. Como segundo argumento, encontramos el pronunciamiento a los ataques de la fuerza pública hacia la sociedad. Santander, por haber sido un general del gobierno y el pueblo en contra de la tiranía de la fuerza pública, decide tirar la estatua de Santander. Manifestantes que se encontraban en un plantón decidieron derribar la estatua de Santander. Los mismos manifestantes que se reunieron en rechazo a la presunta violación de una menor de 17 años por parte de uniformados de la policía, que terminó por quitarse la vida al día siguiente. Ese plantón se desarrolló a las afueras del comando de la policía de Popayán y terminó en la glorieta del INEM. Por último, encontramos el argumento de Santander y sus esclavos. Pese a luchar por la liberación del yugo español, el general Santander tenía esclavos en sus posesiones. En los argumentos en contra del derribamiento de la estatua de Santander, encontramos como primero que hace parte de la historia de nuestro país y que era un gran demócrata. Según lo explicó Amanda Carolina Pérez Benavides, historiadora y profesora asociada a la Universidad Javeriana, al diario El Espectador. Abro comillas. Muchas de las estatuas representan una historia oficial que se constituyó de manera conmemorativa, y en este sentido tumbar las estatuas implica un cuestionamiento a esa historia oficial. Un cuestionamiento que puede surgir por parte de diferentes actores y que generalmente muestra una herida o hace visible una herida que está presente en una sociedad y en la manera como se tramita su pasado. Santander defendió un Estado de Derecho y cuando él enfrentó a Bolívar lo hizo indudablemente con enorme valor civil, y unas frases de él que demuestran el enorme valor civil que tuvo. Cuando mucha gente dejó de creer en la democracia,
Él creía en ella como un sistema de gobierno que le convenía al país. Creía en la república. La tentación monárquica fue muy grande en los años de 1826, 27 y 28. Eso no fue un cuento. Los archivos ingleses y franceses están llenos de propuestas para hacer un protectorado, que nosotros fuéramos un protectorado inglés, o para darle un trono primero a Bolívar y luego un príncipe francés o inglés. Santander no creía en eso, en el sistema de la república. Santander no creía en eso. Él solo creía en el sistema de la república, en el sistema democrático. El siguiente argumento es que Santander es el hombre de las leyes. Fue conocido como el hombre de las leyes por ser abogado y su lucha libertadora, una vida dedicada a formar un país libre en un entorno amenazante por los conquistadores, pero que al final lograron la victoria con sus condescendientes Simón Bolívar y el pueblo unido en pos de una mejor vida para Colombia. Como tercero y último argumento, encontramos que Santander era un preocupado por la educación pública. Santander fue vicepresidente de la República de Colombia en el periodo de 1819 a 1827, encargado del poder ejecutivo y primer presidente de la República de la Nueva Granada, lo que es la actual Colombia. Entre 1832 y 1837 construyó el primer sistema de educación pública de Colombia al impulsar la creación de escuelas y universidades. La principal preocupación de su trabajo, la familia y obsesión de Santander fue la educación pública, pues consideraba que había sido la razón de ser de la renovación y que una nación en formación necesitaba primordialmente hombres capaces de sacarla adelante, y para fortalecerla creó los llamados colegios santanderinos, dedicados no solo a la educación media, la básica ya se ofrecía en las escuelas, sino a la universitaria, con cátedras de teología, filosofía, medicina o derecho. Muchos de los colegios creados en ese tiempo existen todavía, algunos como colegios de educación secundaria y otros como universidades. En total, creó 20 grandes colegios en las capitales de la mayoría de las provincias. Los colegios fueron creados con un espíritu liberal y laicista, incluyendo un fuerte corte utilitarista, con base en la lectura de Bentham, aunque con perspectiva crítica. Decretó universidades, colegios y centros culturales en Venezuela, Cundinamarca, Cali y Quito, la Universidad del Cauca y la Universidad Central. Hasta aquí llegan mis argumentos sobre el derribamiento de las estatuas de Santander y de Gonzalo Jiménez de Quesada. Muchas gracias por su atención.